Cada persona tiene un 23F distinto. Había gente que oyó aviones y temió que fueran aviones militares. Había gente que tenía cerca una radio y sabía lo que más o menos pasaba por fuera. Pero había mucha gente que no tenía ni idea y seguía pensando al cabo de varias horas y según salían que habían sido terroristas de ETA disfrazados de guardias civiles. Se oyeron tiros en pasos perdidos en la zona de fuera. Y entonces entró el Tejero, conminó al secretario general, disparó la metralleta al cielo del hemiciclo y todo el mundo al suelo. Me tuve que echar en el pasillo, agachado, y ahí estuve durante los 10 minutos que duraron todos esos momentos, porque me pasaban por encima prácticamente, al estar en el pasillo, los guardias civiles con las metralletas. Y estando en el suelo empecé a oír tiros. Claro, la sensación que yo tenía es que allí estaban matando a diputados. Miedo no tuve inicialmente porque llevaba apenas unos meses trabajando como periodista y ahí la ignorancia es muy atrevida. En un principio nuestra idea es que íbamos a asaltar el Congreso para liberar a los diputados. El teniente coronel Tejero pues nos arenga a que no estábamos incumpliendo la ley, que se estaba cumpliendo artículos de la Constitución y termina con un viva España y un viva el rey. Mi principal preocupación como dirigente socialista era salvar las fichas de los afiliados al partido. Yo a Madrid dije que intentaran se llevaran toda la documentación de la UGT. Los archivos de la UGT fueron quemados apresuradamente y que alguna gente se escondió por temor a que pasara lo que podía haber pasado. Entró el coronel José Antonio Andino. En aquella época era, por supuesto, una de las primeras autoridades, si no la primera, pues nos dijo: ¿pero cómo es posible que ustedes estén aquí tan tranquilos con lo que está ocurriendo en Madrid? Vivimos en un Estado social y democrático de derecho, pero las cosas podrían haber sido muy distintas de haber prosperado en nuestro país el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Hoy, en Canarias en portada, por primera vez en televisión, un importante número de protagonistas canarios recuerdan cómo vivieron este fatídico acontecimiento. ...1981 fue para Europa un año de elecciones. En Francia, François Mitterrand se convertía en el primer presidente socialista de la Quinta República tras ganar en la segunda vuelta. Grecia era testigo de la histórica victoria con mayoría absoluta de Andreas Papandreou, líder del PASOK, y en Malta el Partido Nacionalista consiguió la mayoría absoluta de votos. Y aún así, se quedó fuera del gobierno por el controvertido sistema electoral del país. Alemania aún seguía dividida en dos. En la República Democrática Alemana, Erich Honecker volvía a ser elegido presidente del Consejo de Estado, mientras que en la República Federal Alemana su homólogo era Karl Karsten. Y en España, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, después de una moción de censura del PSOE y presionado por los militares, presentó su dimisión en enero. Su sustituto fue Leopoldo Calvo Sotelo, cuya sesión de investidura tenía previsto celebrarse un mes después. Concretamente, el 23 de febrero de 1981. En la historia hay acontecimientos tan importantes, tan impactantes, que todos recordamos dónde nos encontrábamos cuando sucedieron. La llegada del hombre a la Luna, el 11 de septiembre, y por supuesto,
el 23 de febrero de 1981. Aquel día, aquí en el Congreso de los Diputados, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, intentaba un golpe de Estado. ¿Qué recuerda usted del 23F? ¿Dónde se encontraba ese día? ¿Cómo lo vio? Yo era entonces senador, pero fuimos 4 o 5 senadores, fuimos a oír el discurso de Calvo Sotelo, la investidura de Calvo Sotelo, y nos quedamos a la sesión plenaria del Congreso. Pues estaba sentada en uno de los asientos de la parte derecha del hemiciclo, creo que la fila quinta o sexta. Yo, como la inmensa mayoría de los españoles, estaba haciendo una vida normal, algo pendiente de lo que ocurría en el Congreso de los Diputados. Estaba en Madrid, efectivamente. Había ido a una cena que había organizado Manuel Eguineche, director de la agencia Colpisa, a la que nosotros pertenecíamos como socios, con Manuel Fraga, que era el líder de entonces Alianza Popular. Nosotros, los diputados centristas, estamos sentados en la vertical del pasillo, del patio, del pasaje que bordea el hemiciclo. Y Zenón Mascareño, que era con el que más hablaba yo, siempre me decía, nosotros estamos a tiro de ETA. Cuando entre ETA, con dejar caer la bomba en vertical, nos cae encima como un pajarito en un huevo, ¿no? Pues en ese momento estaba en el pasillo de entrada a lo que es el pasillo que diferencia el Salón de los Pasos Perdidos del hemiciclo, porque estaba mirando qué había al día siguiente en el pleno del Congreso. Estaba en mi despacho del juzgado de primera instancia número 1, que yo era en aquella época el juez decano de Las Palmas. A mí me pillé fuera de la compañía. Yo estaba de paseo y cenando en Malasaña, no había nadie en el restaurante y la dueña del restaurante nos dice a las 8 de la noche que si no nos habíamos enterado que habían entrado, que había un golpe de Estado. Yo estaba en mi despacho en la calle Méndez Núñez, y subió el conserje para decirme que la ETA había entrado en el Parlamento. Yo estaba de pie en mi escaño y en el momento en que estaba emitiendo el voto contrario a Calvo Sotelo, en ese mismo momento, en primer lugar se oyó un gran ruido en las puertas de entrada del hemiciclo y en ese momento yo voté no. Pero como no se oía muy bien, el secretario volvió a repetir mi nombre, me dijo señor Núñez Encabo, y yo dije que no, con el que delante, diciendo ya he votado. Y en ese momento es cuando entraron los golpistas violentamente, disparando, gritando. 23 de febrero de 1981, 6 de la tarde. Comienza en el Congreso de los Diputados la segunda votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. Pero a las 6:23, cuando el diputado socialista Manuel Núñez Encabo va a emitir su voto, irrumpen en el hemiciclo unos 200 guardias civiles a las órdenes del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, en la denominada Operación Duque de Ahumada. Tras algunos forcejeos y disparos al aire, los diputados se incorporan a sus asientos, mientras Tejero les dice que deben esperar a la autoridad militar competente. Poco después, en Valencia, el capitán general Jaime Milans del Bosch declara el estado de excepción tras desplegar unos 2.000 hombres y unos 50 carros de combate por las calles de la ciudad. Diversas regiones militares de Sevilla, Barcelona, Valencia y Zaragoza apoyan el golpe de Estado. No así la Capitanía General de Canarias, que nunca se sumó oficialmente. Y de repente oímos ruidos y disparos y dijimos, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y entonces entraron, inundaron el hemiciclo de policías armados y de guardias civiles armados buscando etarras. ¿Dónde están los etarras? Era lo que nos decían, ¿sí? Y nosotros no somos etarras, nosotros somos diputados. ¿Qué están haciendo? Y entonces, cuando se produjo el golpe del 23 de febrero, lo primero que pensamos, él primero en voz alta y yo le asentí, es que era alguien de ETA, porque el primero que entró venía con pantalón vaquero y con una chamarra verde que no se identificaba. Que al principio nos creíamos que era Guardia Civil que había venido con motivo de que había la sospecha de un atentado de ETA.
Pero claro, luego ya nos dimos cuenta que eran golpistas. Y pensamos todos en aquel momento que se trataba de algún exaltado que había ido a cometer un atentado y que la Guardia Civil, la de servicio en el edificio, estaba cumpliendo con su tarea, reduciendo a los autores de aquella barbaridad. Oí ruido en el patio que divide los dos edificios y vi guardias civiles corriendo de un lado para otro. Pensé que era que alguien se había intentado colar, pero no me di cuenta en ese momento que la Guardia Civil no está en el Congreso, sino la Policía Nacional. Entonces, cuando me quise dar cuenta, ya hubo que entrar corriendo porque los disparos habían empezado. La confusión reinaba dentro y fuera del Congreso, en todas partes y todos los ámbitos. El canario Manuel Hernández Diepa estaba haciendo el servicio militar en Madrid cuando se vio envuelto en estos lamentables acontecimientos. Los primeros recuerdos es el frío que pasé, y más que el frío, el miedo que pasamos. Porque como todo fue tan improvisado, no nos lo esperábamos, no teníamos noticia de que iba a pasar. De hecho, cuando salimos de la compañía, a las 12 de la noche, teóricamente íbamos a vigilar y proteger colonias militares. Y nuestra sorpresa es vernos en la plaza de Neptuno y luego formar delante del Parlamento. ¿Usted también sintió esa tensión? Se oyeron tiros en pasos perdidos en la zona de fuera y cuando sonaron los tiros, digo, son tiros de pistola, son tiros, y alguien me dijo, estás pegando tiros. Digo, además son tiros de pistola, porque yo he oído la pistola y el revólver, el sonido es totalmente diferente, entonces se rompe la puerta y entra, ¿no? Entonces entró el Tejero, conminó al secretario general, disparó la metralleta y al cielo del hemiciclo y todo el mundo al suelo. Yo reconocí a Tejero de inmediato, porque hubo muchos que no sabían quién era. Pero yo lo reconocía porque había participado en un intento de golpe de Estado anterior de una cafetería Galaxia, me parece que se llamaba, en Madrid, y me acordaba de eso. Yo enseguida me percaté del tema porque lo conocía de la Operación Galaxia, que había salido en todos los periódicos y había salido un reportaje muy bueno. Yo estaba de pie, era el único parlamentario que estaba de pie, y vi perfectamente, de una manera horrorizada, esa entrada violenta y disparando de los golpistas. Y como yo estaba en un escaño que estaba lateral al lado del pasillo, pues me tuve que echar en el pasillo, agachado, y ahí estuve durante los 10 minutos que duraron todos esos momentos, con un espanto porque me pasaban por encima prácticamente, al estar en el pasillo, los guardias civiles con las metralletas. Presencié cómo intentaban dominar y doblegar al que era vicepresidente de la Defensa y ministro de la Defensa, y luego vi cómo disparaban y seguían anunciando a todo el mundo que o al suelo o que... Cuando Tejero dio órdenes de que nos tiráramos al suelo, que los únicos que no se tiraron fueron Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, yo me tiré al suelo. Tengo que reconocerlo, porque el que diga que no pasó miedo aquella noche tiene muy mala memoria. A la vez que entraban dando tiros en el hemiciclo, dieron tiros fuera del hemiciclo. En la zona donde yo me encontraba entró un policía, metralleta en mano o fusil en mano, no lo diferencié muy bien, y nos obligaron a tirarnos al suelo, separar las manos y estar allí hasta que decidieron que nos levantábamos de uno en uno, nos cacheaban y nos colocaban alrededor de la sala, lo que era la antigua cafetería, que ahora es una sala de lectura. Yo estaba en la última fila del Congreso, los senadores nos sentamos en una última fila que entonces no estaba ocupada por diputados. Y en la parte de atrás hay una salida que sale a la calle, a la parte de atrás del Congreso. Y mi primera intención fue levantarme y salir por ahí. Yo lo tenía detrás mismo de mí. Y un senador que ha muerto,
Luis Miguel Enciso, una gran persona por cierto, me cogió del brazo y me dijo, muchacho, que te pueden pegar un tiro. Y aquello me quedé pálido porque en ese momento, al principio, tu reacción instintiva es vámonos de aquí. Pero cuando te dicen, oye, que te pueden pegar un tiro, lo piensas dos veces, ¿no? La primera sensación que yo tuve fue de sorpresa. Pensar que al final había llegado el momento de la entrada de ETA. El segundo fue de vergüenza. Y le decía a Zenón Mascareño, qué país cagarrache, qué estarán pensando nosotros del extranjero, hemos vuelto a las andadas, hemos vuelto a otro pronunciamiento militar. Y el tercero fue de miedo. Al principio, claro que sentí miedo, pánico, coño miedo, tú ves pegando tiros y te crees que te están disparando. Te digo yo, si sientes miedo, yo te digo que estaba convencido de que no estaban disparando. Yo me tiré al suelo y estando en el suelo empecé a oír tiros. Claro, la sensación que yo tenía es que allí estaban matando a diputados que yo no veía, pero que yo estaba en la última fila y claro, los tiros irían antes por los de abajo. Yo estaba viendo el hemiciclo como quien ve una obra de teatro. Y entonces, cuando oí algo eso, ¿no? Que gilipollas, meta la cabeza que le pegan un tiro, intenté meterme, pero ya no caí porque estaba Zenón Mascareño por un lado y María Dolores Pelayo por otro, y apenas cabía yo. O sea que veía con un poco el entrecejo. Y vimos cómo le cayeron los cascotes a Sagaceta. Sagaceta era una persona muy alta y muy fuerte. Y cuando dijeron tirarnos a tierra había que levantar un pupitre que había entonces en los espaldares de los asientos de delante, porque si no, no se podía entrar. Sagaceta se puso nervioso y pretendió tirarse al suelo sin levantar el pupitre. Con el cuerpo tan grande que tenía era imposible. Entonces se dio un golpe en la nariz y le empezó a salir sangre. Pero el día siguiente, en un periódico de Canarias, el titular era Sagaceta herido de bala en el Congreso. No, herido de bala no, que se dio él mismo contra el pupitre porque yo estaba detrás. La crisis que se vivía en el Congreso de los Diputados tuvo repercusión en toda España. En Canarias, la mayoría de los ciudadanos seguía con alarma las noticias y muchos no tardaron en tratar de adelantarse a los acontecimientos por lo que pudiera pasar. Mi principal preocupación como dirigente socialista era salvar las fichas de los afiliados al partido, de modo que si en la sede de nuestra organización entraba alguien, pues que de ninguna manera eso pudiera perjudicar a quienes había dado el paso. Y finalmente, pues las fichas de los militantes socialistas de Tenerife durmieron aquella noche en el maletero del coche del secretario de organización. Aquí en Las Palmas, Andrés Calvo y Juan Medero se reunieron y se fueron al partido y cogieron los archivos del partido, los metieron en el portabultos del coche, ¿no? Y se fueron a un sitio neutral a esperar a ver lo que pasaba. Yo a Madrid dije que Quidentara se llevaran toda la documentación de la UGT de San Bernardo, frente mismo del Ministerio de Justicia estábamos. Aquí, pues hombre, hubo temor, hubo miedo. Y ya se ha contado más de una vez que los archivos de la UGT fueron quemados apresuradamente y que alguna gente se escondió por temor a que pasara lo que podía haber pasado. Es decir, que hubiera habido un pronunciamiento violento y que las cosas hubieran salido de madre. Recuerdo que apareció un secretario de juzgado, concretamente del mío, de mi juzgado, que me dijo que acababa de comprar laterío, aceite, arroz, pensando que al día siguiente las tiendas podían estar cerradas o que podíamos llegar a una situación complicada. Había preocupación y muchos creían que podían venir por ellos. Había gente que se marcharon a los campos a irse a las cuevas. La del 23 de febrero fue una noche muy larga en la que todo el mundo contenía la respiración ante lo que estaba ocurriendo y lo que podía ocurrir. ¿En qué momento de la noche se dan ustedes cuenta de que estaba pasando algo, de que había algo y que era grave? En un principio, nuestra idea es que íbamos a asaltar el Congreso para liberar a los diputados, pero transcurrió la noche y nos hicieron pasar al edificio anexo, a la sala de prensa del Parlamento, donde el teniente coronel Terejero pues
nos arenga a que no estábamos incumpliendo la ley, que se estaba cumpliendo artículos de la Constitución, que ante la división de España el ejército tendría la obligación de intervenir, y termina con un viva España y un viva el rey. El estar sometido a la amenaza constante de los tiros, de las amenazas constantes del teniente coronel Tejero, que en cada momento señalaba: el que se mueva, tengan ustedes cuidado que esto se mueve. Y en algunas ocasiones, como ya los guardias pues tenían los mosquetones y las metralletas en la mano, decían: pero cuidado, no vayan ya a dar a alguno de los nuestros. Durante la noche la Policía Nacional fuera, cuando íbamos a asaltar, dice: ¿Usted está en lo que están haciendo? Y digo: no, nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, nosotros estamos aquí recibiendo órdenes y no vamos a poder incumplirlo. Éramos conscientes todos de que si nos movíamos podía estallar el tiroteo. Y estuvimos, pues como cuando se está en una clase en los exámenes, sin movernos, sin hablar. Al final ya luego, poco a poco, se fue la cosa colmando y ya vimos que era efectivamente un golpe de Estado propiciado por cuatro fascistas, apoyados también por una cierta sociedad civil, que era la convicción que teníamos, y que fracasó gracias a que había un gobierno en la sombra que presidía Francisco Laína, el que era subsecretario del Ministerio del Interior, y estaba el rey. Y el que rompió el golpe de Estado verdaderamente fue Francisco Laína, Paco Laína, que había sido gobernador civil de Las Palmas, que era el secretario de la Seguridad del Estado, que estaba reunido en ese momento, en la comisión de subsecretarios. Entonces él estaba más protegido por la Policía Nacional, que dependía de él, y él, cuando se da cuenta de que hay un golpe de Estado, llama al rey, y es importante que se fijen en esto, llama al rey para decirle: oiga, que el gobierno en funciones está aquí, y el presidente del gobierno soy yo, y el gobierno está aquí, que si el gobierno está raptado, la comisión de subsecretarios constituye el gobierno. 200 guardias civiles, 350 diputados, 37 millones de españoles pendientes de lo que sucedía esa noche. La del 23F fue una historia coral con un montón de protagonistas, pero con 4 figuras fundamentales para entender lo que sucedió: Antonio Tejero, Jaime Milán del Bosch, Alfonso Armada y el entonces rey de España, Juan Carlos I. Jaime Milán del Bosch y Usía, nacido en el seno de una familia noble de tradición militar, siendo el 6º general en el linaje. En 1977 fue puesto al mando de la Capitanía General de la Tercera Región Militar, con sede en Valencia. Antonio Tejero Molina, guardia civil desde joven, estuvo destinado en Las Palmas de Gran Canaria en 1963. Participó en la Operación Galaxia, un intento de golpe de Estado en 1978, motivado por las dudas de algunos militares sobre la fortaleza del gobierno de Adolfo Suárez. Fue condenado por ello a 7 meses de cárcel. Alfonso Armada Comín, marqués de Santa Cruz de Ribadulla, fue profesor de Juan Carlos de Borbón durante su preparación en la Academia General Militar. En 1981 ocupaba el puesto de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Era la persona designada por los golpistas para convertirse en presidente del gobierno. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, nieto de Alfonso XIII e hijo de don Juan de Borbón, quien nunca llegó a reinar. Fue proclamado rey de España el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte de Franco. ¿Llegó usted a pensar en algún momento, usted o alguno de sus compañeros, que se iba a producir una involución política en España? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo lo primero que pensé en el primer momento, hombre, con lo que ha costado recuperar la democracia y las libertades en este país, con lo difícil que ha sido esta transición, que volvamos otra vez a las andadas de los golpes de Estado, vamos, eso es una cosa que yo creo que estaba en el ánimo de todos los que estaban allí. Ese fue un pensamiento que desde el primer momento yo estaba convencido que aquello triunfaba. Sí, porque habíamos tenido una experiencia de colaboración con la Policía Militar de Valencia, la Policía Militar número 3.
era la mejor para nosotros, era un espejo donde nos teníamos que mirar y conocíamos el carácter de Milán del Bosch, y estando él al mando, con el seguimiento que tenía por parte del ejército, sí, lo creíamos que podía triunfar. Durante la noche sí pensamos que el golpe, lo más fácil, lo más probable, es que el golpe triunfase. Cuando la Guardia Civil irrumpió en el hemiciclo, los medios de comunicación, sobre todo la radio, jugaron un papel determinante a la hora de mantener informada a toda la población. Me reuní con unos compañeros y algunos secretarios, algún abogado que apareció por allí, en un bar cercano a la audiencia, y empezamos a comentar la situación desde todos los puntos de vista, mezclando lo que iba diciendo la radio con lo que nos iban transmitiendo los que iban llegando. Entró el coronel José Antonio Andino, excelente amigo de todos nosotros, y en aquella época era, por supuesto, una de las primeras autoridades, si no la primera, en el sector jurídico del ejército. Y entró realmente excitado. Y cuando nos vio que estábamos tomando café y hablando más o menos con ligereza y con frivolidad de la situación, pues nos dijo: pero ¿cómo es posible que ustedes estén aquí tan tranquilos con lo que está ocurriendo en Madrid y los cargos que ustedes ocupan en esta ciudad? Se marchó colérico, un poco colérico, diciendo: no, sigo sin explicarme la actitud de ustedes. Por un lado decía la ETA, y por otro lado ya cuando la radio empezó a dar datos, que fue en este caso la cadena SER, pues entonces ya empezó a cambiar un poco el tiro, ¿no? Ya era la Guardia Civil la que estaba diciendo esto, y la Guardia Civil que custodiaba el gobierno civil, pues también estaba todo el mundo muy nervioso. Pues estaba la Guardia Civil allí. El periodismo español dio en esos momentos una altura increíble, de ejemplo para el periodismo mundial. Como experiencia profesional, pues la verdad es que fue apasionante, porque vivir eso desde lejos, tener en cuenta que aquí había una persona o unas personas con las que tendría yo que hablar permanentemente para orientar un poco la información de ese día, pues resultaba bastante complejo. Miedo no tuve inicialmente, porque llevaba apenas unos meses trabajando como periodista y ahí la ignorancia es muy atrevida. Y no intenté salir, al contrario, intenté quedarme un poco más para ver cómo se iban desarrollando los acontecimientos, pero no me dejaron. Tardé 2 horas en salir del Congreso y yo creo que fuimos de los últimos periodistas el grupo mío, de los últimos periodistas que abandonaron la Cámara. La primera reacción del periodista, aparte de la familia, es pensar qué podría yo enviar a mi periódico. Bueno, pues dije, cuando esté un poco la cosa ya más clarificada, me voy al Congreso. Imposible. Los accesos cortados, no valía para nada tu condición de periodista o mostrar el carnet de prensa. De modo que nada, me volví a mi casa, llamé a Manuel Eguinech y le dije: Manu, ¿cómo estáis ahí? Pues mira, mal, con problemas, no sabemos qué va a pasar, esto es un lío. Además, constantemente el teniente coronel nos iba anunciando, al menos esporádicamente, la situación. Y con esa voz chillona de él, gritando, decía: guardias, la primera, la segunda, la cuarta, la quinta región militar, yo no tenía ni idea de las cosas del ejército, han dicho sí al teniente general Milán del Bosch como presidente del gobierno. Es muy importante porque cuando se especula quién iba a ser el presidente del gobierno iba a ser el señor Milán del Bosch. Fue la noche de los transistores. La información que se manejaba en el Congreso no tenía absolutamente nada que ver, quiero decir, aquí dentro no tenía nada que ver con la que iba llegando en la radio, que era justamente la contraria, ¿no? Claro. Lo que no contaron los golpistas, no contaron con que dentro del Congreso había una radio, un transistor, que creo que había llevado Lorenzo Larte desde Las Palmas para otra persona que no recuerdo quién era.
Y claro, ese transitor corregía toda la información que allí se nos daba. Cuando se nos decía que la división acorazada estaba encaminándose hacia el Congreso y tal, los transitores decían que eso no era verdad. Pero esa noticia que la recibía un diputado es que a los 5 minutos la conocía toda la Cámara, porque nos la transmitíamos y de eso no se enteró Tejero, por supuesto. Eso hasta la 1 de la mañana a mí se me encarga que abra paso a un regimiento de Villavisosa 14 de carros que iban a llegar al Congreso. Han pasado 39 años y todavía los estoy esperando. Bueno, yo hasta las 11 de la noche, que de Madrid ya me dieron conexión y que empezaron a decir que el rey iba a salir a hablar, hasta ese momento el tema estaba muy tenso. Y nos llegó sobre las 3 de la mañana la noticia silenciosa de 1 a 1 diciendo el rey ha salido. En la contestación de todos, yo se lo señalé al que estaba conmigo al lado, que por cierto estaba muy cerca de Jerónimo Saavedra, ¿no?, canario, y le dije, ¿a favor o en contra? A favor. Bueno, a partir de ese momento pensamos que éramos unos rehenes ya, que el golpe podía fracasar, pero nosotros éramos unos rehenes de los terroristas que iban a jugar con el resultado del golpe. Se habló en un momento, porque había información a través de una radio que tenía Abril Martorell de lo que está ocurriendo fuera y tal, que él la transmitía, se transmitía enseguida, y en un momento determinado se habló de que a lo mejor los EOS entraban, se descolgaban por arriba, y claro, si aquello ocurre, se arma ahí una ensalada de tiros y un montón de gente empezó a correr para meterse debajo de las gradas que hay, que están tapadas. Durante la noche era todo posible, porque también podía haber en cualquier momento, pues por parte de los guardias civiles, que estaban muy nerviosos, un momento de disparo. Nos dan órdenes de cubrir ascensores, azoteas, para prevenir el asalto de los EOS que vendrían a liberar a los diputados. Ahí se nos da órdenes de disparar a todo lo que se meneara. Ustedes que tenían órdenes de disparar a matar, si hubieran tenido que hacerlo, uno con 20 años está preparado para disparar a matar, ¿usted hubiera disparado? No lo sé. Yo solamente puedo decir que estábamos con los subfusiles sin seguro, que la mayor parte de los que estábamos allí éramos muy jóvenes, tanto por parte de la Guardia Civil como los que estábamos de militares de reemplazo, pero había un núcleo duro y experimentado de la Guardia Civil que si se hubiera producido más disparos y allí aquello hubiera sido la de Dios. No queda nadie porque la gente estaba muy nerviosa. Otro momento de pánico fue cuando Tejero dio orden, le habían dicho erróneamente que podrían quitar la luz eléctrica, desconociendo que el Congreso tiene un grupo electrónico propio, y que si quitaban la luz había en cada puerta un guardia civil con órdenes de disparar al primero que intentara salir. El teniente coronel Tejero señaló: guardias, si se apaga la luz y notan algún movimiento, disparen. La tensión y la seriedad del tema y la gravedad del momento la sentimos todos. Y que le prendería fuego a aquella pila, destrozó muebles, sillas buenas del Congreso, las apiló en el centro. Empezó a sacar el clean de los sillones y para hacer un fuego allí, que le prendía fuego allí. La gente, el nerviosismo fue tremenda. Entonces nosotros tuvimos un gran miedo, porque al lado de los velones estaban las mesas y podía haber un incendio aquí tremendo aquella noche. La verdad es que me acuerdo que pensé, prefiero morir de un tiro a quemado aquí en medio de este lío, ¿no? La noche se pasó con cierta tensión, había que pedir permiso para ir al baño. Estaba allí el capitán Muñecas, me parece que era, el teniente, ni sé lo que era, que tenías que levantar la mano, te pregunté qué, al principio con mucha chulería te contestaba y te mandaban un guardia civil. Y fuimos al baño. Cuando fuimos al baño, el tío con risas y con tomaduras de pelo
el guardia civil y me metió la metralleta en la espalda. Y le dije, digo, mire, o me quita la metralleta, a mí no me sale el chorrito aquí porque es difícil orinar con un tío allí detrás. A nosotros se nos indicaba cuando queríamos ir a los servicios que levantásemos la mano y que nos siguiese un guardia civil. Y yo recuerdo a mí mismo, estando en los servicios, que nos dijo, póngase usted ahí y no mueva los brazos, ya sabe lo que puede ocurrir. El guardia civil aquel, que fue siempre el mismo, que nos llevó 4 o 5 veces por la noche, fue una especie de termómetro de la situación, porque al principio estaba en plan farruco y tal, igual, pero después fue amainando, y ya de madrugada, dice, yo en realidad yo no sabía que venía aquí, yo tal, igual, y me dio el nombre de él. Una de las veces me dio el nombre, que tenía hijos, que tal, que si le podía echar una mano, que él había llegado allí engañado y tal. Y fue un termómetro de cómo fue transcurriendo la noche. Poco antes del amanecer, el golpe de Estado comenzaba a desvanecerse. Después de una llamada del rey, el general Milán del Bosch dejaba sin efecto el estado de excepción. Se ponía punto final así a 18 horas de pesadilla. 24 de febrero de 1981, 1 de la madrugada. El rey Juan Carlos I telefonea a Milán del Bosch ordenándole retirar las tropas. 14 minutos después se emite por televisión un mensaje grabado previamente en el Palacio de la Zarzuela en el que el rey llama al orden a las Fuerzas Armadas. A las 5:45 de la madrugada se anulan las medidas del estado de excepción en Valencia. Sobre las 10 de la mañana, las diputadas abandonan el Congreso y a las 10:30 Tejero negocia con Armada su rendición, acordando que los guardias de rango inferior no serán juzgados. A las 12:15 el Congreso ya estaba completamente desalojado, con lo que se ponía punto y final al intento de golpe de Estado. Ya a partir de cuando la Guardia Civil empieza a abandonar y saltar por la ventana, entendíamos que aquello ya no tenía más recorrido y ya solamente esperábamos que abandonar el recinto. Cuando salimos yo me negué a salir, primero mujeres, ¿no? Yo me quedé. Y entonces por eso no estoy ahí en porque salí de los últimos, ¿no? Abandoné el hemiciclo de los últimos junto con los hombres. Y entonces era tal la desesperación por llegar a casa, porque mi familia estaba inquieta, que me cogí el primer avión que tuve, porque teníamos que volver otra vez al día siguiente para reanudar la sesión plenaria. Y cuando llegué a mi casa, al aeropuerto, me encuentro a mi hijo que venía con mi marido. Había cogido todos los juguetes bélicos que tenía, escopetas, metralletas y tal, y se ponía delante de mí, el pobre crío que era así, a defenderme. Yo siempre recuerdo cuando llegué a Las Palmas, al aeropuerto, el abrazo que me da el sargento de la Guardia Civil. Se me abraza casi llorando, puso de vuelta y media al loco de Tejero, me dijo que lo conocía de cuando estuvo aquí en Las Palmas y que era un loco y que menos mal que esto fracasó. Dice, porque yo ya me estaba yo fui a la guerra civil, me dijo el señor y no sabe lo mal que lo pasamos en la guerra civil. Los que ganamos, fíjese usted lo que pasaron los que perdieron. En aquel momento, al salir del Congreso, la masa de gente que había aplaudía y nos gritaba dándonos ánimos, etcétera, etcétera. Y cogimos un taxi para ir al Senado. El taxista, al llegar al Senado, no nos quiso cobrar. Ustedes no le cobran, ustedes han salvado la patria, en fin, etcétera, etcétera. Y el momento emotivo de todos los funcionarios, porque ese día no había sesión en el Senado, pero estaban todos los funcionarios, de los subalternos a los letrados, esperando que llegáramos, y el abrazo con todos los funcionarios fue un momento también muy emotivo, ¿no? Pese a que el intento de golpe de Estado fracasó, aún existía el temor a que la situación volviera a repetirse. Por eso en Canarias hubo quienes decidieron tomar medidas por si acaso. ¿Qué hay de cierto en un barco, de un grupo en el que estaba usted, que tenían un barco preparado por si lo hablaron? No sé si fue una anécdota, así, ¿qué tenía de real? No, eso fue una tesis, una teoría de un compañero nuestro que decía que este era el primer golpe. Yo decía que era el segundo, porque la Operación Galaxia fue un intento de golpe de Estado. Pero bueno, él dice, no, esto es el primero, esto es un intento de golpe de Estado, y en la teoría del golpe de Estado siempre hay dos. Uno para ensayar y tal y que igual, y otro que se materializa. Y se empeñó en que iba a haber otro, y entonces se hizo una estrategia para el supuesto de que hiciera otro. Y tenía un barco allí, tenían un yate viejo,
Y entonces lo que hice fue que le dije que me enseñaran a un encargado que tenían allí del barco, que me enseñaran, fui un día con los niños, y que me enseñaran a cómo funcionaba el barco, me enseñaron, di una vuelta, tal, era fácil. Había una casa en Melenara, le dieron una llave a todo el grupo, a cada uno del grupo, le dieron una llave y en el supuesto de que hubiese otro golpe de Estado, yo cogía el barco, me iba a Melenara y ellos salían desde el apartamento ese donde estaba, que se ve en la playa, le hacía señas, me acercaba al muellito de Melenara, embarcaban y nos íbamos a una pesca. Abrieron una cuenta de 1 millón de pesetas en Londres y nos íbamos a pescar, y si triunfaba el golpe de Estado, desembarcábamos por Madeira, y si no triunfaba, pues volvíamos de la pesca. Al salir del Congreso de Diputados, después de las peripecias vividas, sonó el teléfono de mi apartamento y una voz femenina que dice: soy Diana Carrasquero, digo su nombre, soy la secretaria de la Embajada de Venezuela, soy la esposa de Armando Sansón, de un alumno que yo había tenido en el 61, cuando estudiaba arquitectura, ingreso en arquitectura. No se mueva usted de ahí porque voy para allá. Entonces, que yo que acababa de ducharme, me vestí como pude y salí a recibirla, y me dijo: mire, este es un pasaporte diplomático de Venezuela que le mandaron a la familia Sansón, la de su marido, y usted a partir de ahora es súbdito venezolano. También nos contaron en aquellos momentos que había algunos abogados, concretamente el fallecido don Fernando Sagaceta, que él y algunos otros más habían estado en el consulado de Cuba por si tenían que pedir una especie de asilo diplomático. Han pasado casi 4 décadas. ¿Cree usted que se sabe todo sobre la intentona de golpe? Bueno, se sabe lo más importante. Lo más importante se sabe con certeza. Yo creo que se ha sabido muy poco. Se ha sabido muy poco. Siempre queda un resabio, un dolor, una tristeza por no conocer el alcance de algunas cosas. Y repito, hasta que el Consejo de Ministros no levante el secreto, yo creo que no sabremos algunas interioridades más de ese golpe. El tiempo lo dirá, pero no se ha sabido todo. Está todo muy enmarañado. Yo, a toro pasado, con muchos años después, la gente que participó, tanto Alfonso Armada como Milán del Bosch, eran más monárquicos que la reina de Inglaterra. O sea, no sé si fue para parar un golpe, si fue... pero tendrá que desclasificarse todavía mucha documentación para saber realmente qué fue lo que pasó. Y creo que el núcleo fundamental está bastante aclarado. Tejero fue un instrumento, el inspirador fue el general Armada, que había sido el preceptor del rey don Juan Carlos y en consecuencia contaba con la confianza y la amistad de don Juan Carlos. La realidad es que Armada tenía un peso en la zarzuela y hablaba con Sabino Fernández Campo en ese tiempo y hablaba con su majestad del rey. Entonces, claro, yo no sé si fue el elefante blanco o no fue el elefante blanco, pero que él en alguna medida en sus conversaciones cuando llegó al Congreso se ofreció para formar un gobierno provisional, eso ha trascendido y se sabe. Sabíamos que había intentonas, incluso yo avisé al ministro del Interior, Rodríguez Sagún, de que había tenido una conversación en una de las cenas que organizaba el ministerio con motivo de una botadura en Cartagena. Me senté al lado, me tocó sentarme al lado del general Armada y me contó que estaba muy disgustado y que esto no era democracia. Y entonces cuando llegué de Cartagena se lo comenté, digo, oye, que no me ha gustado nada lo que ha pasado con Armada. Al final ya de la mañana se equivocó el teniente general Armada, se equivocó con Tejero. Cuando fue y le dijo, bueno, vengo aquí, vamos a ver, esto es tal, y yo puedo proponer también una salida con un gobierno. Le dijo, no, yo únicamente obedezco al teniente general Milán del Bosch. Su alternativa de gobierno para mí no existe. Y le sacó la pistola, le dijo, y eso es así. Y como me diga lo contrario, le pego un tiro.
Cuando a la mañana siguiente salieron del Congreso y fueron a la zarzuela los líderes políticos, lo primero que le dijo Suárez al rey fue: señor, excúseme porque estaba equivocado. Porque Suárez le venía diciendo al rey: tenga cuidado con Armada. Y el rey le decía: no, hombre, por Dios, Armada es persona de mi confianza. Entonces Suárez llegó a la zarzuela pensando que Armada había salvado la situación porque había estado la noche anterior hablando con Tejero. Y entonces le dijo al rey: no, 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 el que estaba equivocado era yo, tú estabas en lo cierto. Armada era el instigador, el cerebro de esta operación. El rey Juan Carlos tiene un gran mérito para que el golpe no triunfase, cuando señaló la obediencia a la Constitución desde la televisión española. En segundo lugar, Adolfo Suárez es un personaje tal vez el más importante para mí de la historia democrática de España. Dentro del hemiciclo mostró la dignidad de decir que nosotros estábamos aquí enfrentándose al con su propia vida en ese momento, el teniente coronel Tejero, ahí debajo, defendiendo a España y la Constitución. Hubo 33 procesados por el intento de golpe de Estado, de los cuales 11 fueron absueltos. Alfonso Armada recibió una condena de 26 años de prisión, pero en 1988 se le concedió el indulto. Jaime Milán del Bosch y Antonio Tejero fueron condenados a 30 años de cárcel. El primero cumplió solo 8 y el segundo 14, siendo la última persona implicada en quedar en libertad. Pero que al final yo creo que todos, quitando a los que aquella noche sacaron tanques a la calle, hicieron pronunciamientos públicos, pero la inmensa mayoría yo creo que tuvieron un comportamiento muy respetuoso, sobre todo con la figura del rey, cuando el rey, por utilizar una frase, mandó a parar, ¿no? Y dijo que así no. Yo creo que aquello fue decisivo, importante y normalizó la situación. Lo que no podíamos creer es que el régimen anterior fuera a volver, porque el régimen anterior se había autoliquidado a sí mismo. Se dio cuenta de que su tiempo había pasado incluso con la vida del que fue jefe del Estado, había pasado, y que las cosas no podían retroceder a 30 o 40 años atrás. Este es el ejemplo del 23F. Aquí estábamos, en aquel momento, en el año 81, nos sentábamos parlamentarios que habían estado con la dictadura, ocupando puestos muy importantes con la dictadura. Bueno, el primero fue Adolfo Suárez, y dio el ejemplo de decir: yo he hecho un pacto, que es el pacto constitucional de unos años anteriores, y el pacto es seguir adelante hasta el final por la democracia y por España. Y los que estaban sentados aquí, favorables al régimen, junto con los que habíamos sido perseguidos por el régimen, yo todavía en la etapa estudiantil, sabíamos que estábamos juntos todos. El pacto de todos los españoles, de cualquier procedencia, partido por el bien superior de España, y que eso merecía la pena, la vida, si era necesario. El cerebro, traicionero como es, se acostumbra rápidamente a los cambios positivos y olvida las épocas más oscuras. Hay logros que tardan una vida en conseguirse y solo un instante en perderlos de nuevo. El 23 de febrero de 1981, todos nos enfrentamos a una prueba de fuego. Fuimos capaces de superarla, dejando de lado nuestras diferencias para luchar por un futuro que nos habíamos ganado a pulso. Pero no podemos bajar nunca la guardia. Creer que hay situaciones que nunca nos pasarán a nosotros es de necios, sobre todo porque ya pasaron, porque estuvieron a punto de volver a pasar. Nuestra democracia quizás sea mejorable, pero solo el hecho de poder disentir, el ser libres para tratar de hacer cambios, es algo por lo que deberíamos sentirnos agradecidos. Es nuestro derecho, no permitamos nunca que nos lo arrebaten. Sí que es verdad que hay un cierto riesgo en que quienes no vivieron la época de Franco o los inicios de la democracia no valoren lo que supone tener un sistema democrático. A veces se minusvalora, se habla mal de él,
no tenemos una democracia perfecta, porque eso no existe en ningún sitio del mundo. Y los esfuerzos que tenemos que hacer es por perfeccionar la democracia, por tener una democracia más avanzada. Pero yo creo que nadie pone en cuestión que la democracia es el mejor sistema.